Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes para cualquier persona que en un futuro nos vaya a escuchar. Que el Espíritu Santo le permita oír esta reflexión de madrugada. Vamos a tenerla basada en la palabra de Dios, de acuerdo a San Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Adelante, hermana Estela, por favor, Mateo 6, 5 al 8. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros lo sepáis. Amén. 8 o 9. Amén. Está bien hasta allí. Gracias, hermana. Vamos entonces a comentar lo que está diciendo el Señor acá. Históricamente, ninguna religión, ningún pueblo le daba tanta importancia a la oración como el pueblo judío. Los israelitas le daban verdadera importancia a la oración, de tal manera que ellos decían que era una de las cosas más preciosas e importantes del mundo, que era inclusive mejor que hacer obras de caridad, que la oración era un acto que tenían que realizar diariamente y no solamente una vez, sino varias veces. Y por supuesto, cuando hacemos algo con tanto amor, es posible que nos vayamos a otro extremo. El ser humano se mantiene en una orilla y de una orilla pasa a la otra. En todas las áreas somos así. Es muy difícil hallar el equilibrio. El equilibrio solamente el Espíritu Santo nos puede dar, pero uno se la pasa de una orilla a la otra. O es muy liberal o es muy rígido. O es muy amplio o es muy tacaño. Uno se mantiene de un lado para el otro. Y al pueblo judío no le pasó diferente. Se fueron a unos extremos que Jesús los va a corregir aquí. Debemos entender que los judíos tenían varias oraciones que ellos repetían. La primera oración de los judíos, actualmente existe también, es la más importante, es la Shema. La Shema consiste en repetir algunos versículos bíblicos, pero el más importante, Deuteronomio 6, 4 hasta el 9. Y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es Jehová, el único Dios. Ese para ellos es la parte fundamental de la oración, y ellos repiten esta oración por lo menos 3 veces al día, mañana, después del mediodía y antes de acostarse. Fuera de esa Shema, también tienen el Shemoné Esrei, que consiste en unos 18 porciones de oraciones que ellos tienen ya escritos para repetirlo durante el día. Así que durante el día repiten 18, 19 oraciones y lo hacen todos los días. Uno de ellos, por ejemplo, el número 12, la oración número 12, son 19. Dice,
que tu misericordia, oh Señor, se cierne sobre los rectos, los humildes, los ancianos de tu pueblo, Israel, y el resto de sus maestros. Muestra tu favor con los extranjeros piadosos que hay entre nosotros y con todos nosotros. Recompensa generosamente a los que confían en tu nombre sinceramente, para que tengamos suerte entre ellos en el mundo venidero, para que nuestra esperanza no resulte fallida. Alabado seas tú, oh Señor, que eres la esperanza y la confianza de los fieles. Esta es una de las porciones que ellos oran diariamente. Hay otra, la quinta, por ejemplo, dice, haznos volver a tu ley, oh Padre nuestro. Haznos volver, oh Rey, a tu servicio. Conviértenos a ti con verdadero arrepentimiento. Alabado seas, oh Señor, que Ya le aceptas hizo nuestro amor. arrepentimiento. Tome más Y agua de esa. allí se la pasan orando durante todo el Está día, como muy dulce. porciones de oraciones muy importantes. Así que el pueblo judío es un pueblo que ora, es un pueblo que le da importancia a la oración y lo demuestran orando cada vez que ellos pueden. Oran 1 a 3 veces al día el Shema, y Shema Ezra lo hacen durante cualquier hora, pero son 19 oraciones y mantiene una actitud de oración. De hecho, últimamente, después del siglo XIV o XV, los judíos cuando oran se mecen, se mueven, como seguramente para decir que están haciendo algo físicamente y no perder la concentración. Puede ser para ello. El asunto es que ellos son personas de oración. El judío ora constantemente y yo creo que eso lo deberíamos imitar y aprender de parte de ellos porque lo hacen con verdadero fervor, con verdadero, eh, con verdadero deseo. Pero bueno, aquí, por ejemplo, en la liturgia judía hay oraciones fijas y hay oraciones ocasionales. Oraciones fijas es las que ya tienen aprendidas y las ocasionales, pues cada uno las puede decir. Y esto hace de su liturgia o de su costumbre, una costumbre sana. Es la manera como se relacionan con Dios y algunas veces pensaron que solamente Dios escucharía su oración cuando la hacían en el templo. Luego corrigieron y dijeron que no, que podía orarse desde cualquier lugar. Entonces vemos a Daniel orando desde Babilonia cuando fue llevado como un preso o más bien como un esclavo. Y allí entonces abría la ventana y miraba hacia Jerusalén, de donde había sido traído, y mirando hacia allá, él oraba con fervor. Recordemos la historia de él, estaba dispuesto a orar. Si hablamos de los discípulos, ellos al ser judíos, porque todos eran judíos, miramos por ejemplo cuando Pedro y Juan salían a la hora de la oración en la Hermosa, en Hechos 3:1 nos dice que ellos estaban en la hora de la oración. Es decir, los judíos donde quiera que estén, oran a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 3. Son horas que ellos, digamos, que respetan para orar. Y si pueden, van a un templo judío, una sinagoga, si lo pueden hacer. Y allí vemos a ellos, a Juan y a Pedro, que salían del templo, la Hermosa, haciendo la oración en la hora que ellos tenían descrito y tenían planeado orar. Así que aquí vemos a Jesús corrigiéndoles algunas cosas que de pronto ya la Biblia había dicho. El Señor está diciendo aquí que cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Como ellos oraban a ciertas horas exactas del día, por ejemplo, ellos sí sabían que a la hora tercera iban a orar,
y la hora tercera es las 9 de la mañana. Si las 9 de la mañana les cogía en la plaza, en una esquina, allí se ponían a orar. Y ellos, su forma de orar es visible porque el judío no ora como nosotros, que uno cierra los ojos y ora. No, ellos levantan las manos al cielo, colocan las palmas hacia arriba, inclinan la cabeza y oran. Y claro, esta posición, pues cualquiera se da cuenta que está haciendo una oración. Es una oración prácticamente pública. Y porque la hacen en público, donde estén, donde les toque, ahí tienen que orar porque llegó la hora de orar. Así que ellos lo hacen y hacían, cuando lo hacían en público, dice que alargaban las oraciones para que la gente viera lo piadosos, lo consagrados, lo entregados al Señor. Y esto a Dios, según nuestro hermano Jesucristo, hermano mayor, nos dice que no le gusta. Dice, eso es hipocresía, no es la manera de orar. El Señor no le gustó esas prácticas. Al Señor le gusta que oremos, pero entonces la forma de hacerlo, hay formas que a Dios no le gusta. Y es posible que nosotros estemos practicando una forma de oración que a Él no le guste. Y es bueno que en esta vez lo corrijamos si sea posible. Quiero leerles, aquí dice que usando, no uséis vanas repeticiones. El libro de Eclesiastés 5:2 nos habla de que cuando estemos delante de Dios, más bien hablemos poco. Eso es lo que está diciendo el sabio Salomón en Eclesiastés 5. Les leo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Está diciendo aquí Salomón que es mejor cuando oremos, tratemos más de escuchar qué nos quiere decir Dios. En este caso, de leer la Biblia, debemos dedicar más tiempo a leer la Biblia y estudiarla que a orar, porque al leer la Biblia escuchamos lo que Dios nos quiere decir y cómo Dios quiere que corrijamos nuestra vida y cómo quiere que nos disciplinemos y la ajustemos a lo que está diciendo la Biblia que debemos hacer. Mientras que si dedicamos más tiempo a orar, pues le estamos dedicando más tiempo a contarle y a decirle a Dios lo que queremos y necesitamos. Y en realidad, a Dios no necesitamos llenarlo de información porque no hay nada que Él no sepa. Con que tú le digas, Señor, cubre mi vida y llévame por el destino que ha de ir, ya el Señor sabe. Señor, bendíceme lo que voy a hacer hoy. Ya el Señor sabe lo que vas a hacer hoy. Él no necesita que tú le des la información, Él ya la sabe. Uno se la da como por desahogarse, pero no es necesario. Antes que nuestra palabra salga de la boca, ya el Señor sabe qué es. En el versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. El sabio Salomón aconseja que oremos con pocas palabras, de una manera resumida. Es lo que él nos está enseñando aquí. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras, la voz del necio. Es decir, está diciendo que si uno habla demasiado es posible que se equivoque. A veces pedimos demasiadas cosas y en ellas estaremos pidiendo nuestra desgracia porque hay cosas que no las necesitamos. Y si nos llegaran a darlas, pues sería un problema. Y naturalmente tenemos la ayuda del Espíritu Santo que le toca traducir nuestra oración a Jesús, al Padre, para que llegue como es, porque en realidad pedimos tanto que a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. De ahí la importancia de siempre decir, Señor, pero que no se haga como yo, sino como tú. Las oraciones que vemos de Jesús en la Biblia, ninguna oración pública fue larga. Siempre fueron oraciones cortas al punto. Lo que iba a decir lo expresaba con una fe
extraordinaria, una fe que uno se queda asombrado, y decía lo que necesitaba decir y listo. La oración, por ejemplo, que Jesús hizo para resucitar a Lázaro, ahí me asombra esa oración porque, pues, si hubiera sido yo hubiera orado media hora primero para tener la certeza que él me va a escuchar. Jesús no, Jesús dice, Padre, te doy gracias porque me oyes. No lo digo por mí, yo sé que tú siempre me oyes, lo digo por esta gente que está a mi alrededor. Esa oración, y luego dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Al instante Lázaro recobró su vida y salió. Jesús no se puso allí a alabar al Padre, decirle, Señor, tú tan bueno que eres, que resucitas a las personas, tu poder es tan grande, que haces que el ser humano tenga su vida de una vez. Tú que tienes compasión de la humanidad y que amas tanto a cada persona, y mira aquí a María y a Marta sufriendo, Señor, cálmale su dolor. No, no, no. El Señor sencillamente lo que tenía que decir lo dijo, y terminó la oración. Y haríamos bien en aprender a orar como Jesús. Obviamente estoy hablando de oraciones públicas, oraciones privadas. Podemos desahogarnos con el Señor y contarle todo, porque ahí es el tiempo nuestro, no es el tiempo de los demás. Entonces, allí podemos dedicar todo el tiempo, y yo creo que nos sirve como una terapia, desahogarnos. A veces nos ponemos a llorar, yo a veces termino llorando, y es un desahogo porque yo no lloro ante nada ni ante nadie públicamente. No me dan ganas de llorar, ni siquiera cuando murió mamá o papá pude llorar como yo quería, ¿no? Un ratico derramé unas cientas lágrimas y ya, no salía, más bien el dolor era hacia adentro. Hay gente que no puede llorar, hay gente que sí, pero en la oración me da ese deseo a veces de llorar, y entonces lloro, pero eso es en privado. Así que en privado podemos alargar una oración, y no estará mal, porque el Señor está aquí en contra de alargar las oraciones. El sabio Salomón está diciendo, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. A veces orando podemos meter una mentira y Dios se enojará con ello, y podremos decir, Señor, yo fui allá, pero era que no sabía, Padre, perdóname. No le vaya a decir una mentira a Dios en la oración, porque el Señor no estará agradado con esa oración y la va a desechar, porque es una oración hipócrita, una oración mentirosa. Es posible que orando en público podamos decir una mentira, podamos decir algo que no creemos. De Señor, yo creo en tus proezas, y muy en el fondo realmente no cree, pero pues para que lo escuchen podrá decirlo. Así que Dios nos ayude a entender Eclesiastés capítulo 5 del 1 hasta el 7. Él dice que donde abundan las palabras, abunda el pecado, abunda la mentira, abunda el error. El que mucho habla, mucho yerra. El que poco habla, poco yerra. Entonces, está diciendo que no nos apresuremos a darle promesas. Señor, te prometo a partir de hoy que yo todos los días voy a hacer tal cosa, y luego pasan los días y no lo hacemos. Y a Dios le enoja que estemos prometiéndole cosas. Lo mejor es no prometerle. A veces cometemos un pecado y entonces le decimos, Señor, yo te prometo que yo no lo vuelvo a hacer. Esta es una promesa muy difícil de cumplir, y yo creo que no la deberíamos hacer. Yo creo que deberíamos decirle, Señor, perdóname, lo hice adrede, mi corazón es malo, te suplico que me perdones y te pido que me ayudes. Ayúdame, Señor, porque mi deseo es no volverlo a hacer. Ese es mi deseo. Una cosa es expresarle a Dios un deseo y un anhelo,
y otra cosa es prometerle que no lo volveré a hacer. Son dos cosas muy distintas, porque a veces lo que prometemos es lo más rápido que vamos a hacer. El diablo nos incita y resultamos haciéndolo, y ahora pues son oraciones que Dios escucha, pero que Dios no puede contestar porque estamos mal. Por lo tanto, es necesario que tengamos en cuenta esto, lo que el Señor está diciendo aquí. Dice que ya tienen su recompensa de las oraciones largas en público, más tú cuando ores, ya aquí el Señor se refiere a ti personalmente. Dice, más tú cuando ores, se refiere a ti, Blanquita, a ti, Marlene, a ti, Erlinda, a ti, Ana Mercedes, a ti, a María Doris, se refiere a mí que estoy leyendo. Dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará públicamente. Es decir, hay dos tipos de oración, la oración privada y la oración pública. El Señor está diciendo que Él prefiere la oración privada, la que nadie sabe que usted oró. Esa es la que Él prefiere porque usted con Él, pues, va a ser muy sincera de corazón, aunque uno orando en privado con Dios también puede ser mentiroso, también puede decirle cosas que no son, y a Dios le va a enojar eso. Tenemos que ser lo más sinceros posibles con Dios, y, y, y si no vamos a ser sinceros, pues no hable tanto con el Señor, porque más bien lea la Biblia y más bien dedique lectura y cómo puede aprenderla y vivirla, pero no podemos entrar en un terreno muy peligroso, porque es que hablar con Dios es hablar con aquel que todo lo sabe. Imagínense, yo a veces me aterro cuando mi mente piensa tantas cosas, uno piensa tantas cosas en milésimas de segundo. ¿Cuánto pensará uno en un segundo? ¿Cuánto piensa uno en un minuto? ¿Cuánto piensa uno en una hora? Y luego cuánto piensa en un día. Y para Dios, nuestros pensamientos son como un libro abierto para Él. Todo lo sabe, todo lo entiende, todo le llega a Él primero, antes que a mí. Entonces yo digo, caramba, estamos desnudos delante de Dios. Por eso fue muy sabio esa ilustración que el Señor colocó cuando iban los dos al templo. El uno era publicano y el otro era fariseo. Y el fariseo dijo un poco de cosas y dijo cosas que eran verdad. Dijo que él ayunaba y era verdad que ayunaba. Dijo que devolvía el diezmo, que guardaba el sábado, que él no era como ese publicano, y sí, también no era como el publicano, él era diferente. Él dijo muchas cosas, pero en esas muchas cosas al Señor no le gustó la oración, eh, porque uno, el que, como dice Salomón, el que mucho habla, el que mucho sueña, pues allí hay mucho error, hay mucha vanidad. En cambio, el publicano, lo único que le dijo fue, Señor, soy pecador, sé propicio a mí, pecador. Eh, Favoréceme, guárdame, ayúdame a mí, que soy un pecador. Y no digo más, porque si hubiera dicho más cosas, seguramente también hubiera caído en el mismo problema del fariseo. El asunto es como que con Dios ser resumidos y hablarle como un amigo, pero un amigo que todo lo sabe. Porque yo puedo hablarle a un amigo y echarle muchas mentiras, porque el amigo no sabe nada. Pero si usted habla con Dios, al hablar con Él, tenemos que tener mucho cuidado. Y lo mejor sería hablar poco, porque si hablamos mucho, en muchas cosas estaremos cometiendo errores. El ser humano es un ser pecador y comete errores, obviamente, demasiado fáciles. Por eso es necesario tener claro que es mejor hablar poquito. Aquí dice el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Es decir, el que va a acercarse a Dios a veces ora
con muchas palabras rebuscadas, palabras muy bonitas. A veces escuchamos oraciones que le dicen a Dios muchas cosas, muchos sustantivos, como queriéndose ganar el beneplácito de Dios. Señor, tú eres bueno, hacedor de maravillas, grandioso, tú eres creador, tú eres sustentador, tú eres lleno de amor para con la humanidad. Y le decimos un poco de virtudes y cualidades que Dios tiene. Y cómo le parece que la Biblia está diciendo que a Dios no le gusta eso. No, por eso la oración modelo que estudiaremos más adelante es tan sencilla. El Señor nos enseñó, diga Padre nuestro, y ya con eso. No dijo, diga Padre amado, excelso, maravilloso, santo, santo, divino, lleno de gracia, de poder y de magnificencia, Señor. No, 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 de una manera muy puntual, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Tú sabes todo lo que voy a hacer hoy. Padre, condúceme, llévame con bien, guárdame, perdona, Señor, mis pecados, limpia mi vida. Algo muy resumido, porque es que cuando hablamos mucho, aquí el Señor está diciendo que no, que esa palabrería. Hay gente que piensa que si le insiste mucho a Dios y le tumba la puerta y le toca, el Señor lo va a persuadir y el Señor porque usted no le pida más, le va a decir que sí. No, no, la oración a Dios no es necesario sermonearlo, no es necesario. Hay gente que dice, no, es que yo peleo con Dios y yo me enojo con él. Y yo creo que es un irrespeto y es no conocer a Dios. Yo creo que no tenemos por qué pelear con Dios. Hay gente que le dice a Dios, Chuchito, Chuchito lindo. El padre Lineros le bautizó como el man está vivo. No encontramos nada de estos calificativos aquí en la palabra de Dios. Los los israelitas, los judíos, ellos ni siquiera nombraban la palabra Yahvé o Jehová, que es el nombre de Dios. Jehová, ese es su nombre, está escrito en la Biblia que ese es su nombre. Ellos no lo pronuncian. YHWH es un tetragrama, son 4 palabras que de ahí sale la palabra Jehová o sale la palabra Yahvé, y ellos solamente pronuncian YHWH. Ellos no le colocan las vocales para no pronunciar el nombre, solamente las iniciales para que Dios sepa que se está dirigiendo a él. De hecho, pues Dios lo sabe. Dios conoce nuestra vida. Ellos ni siquiera mencionan el nombre de Dios, y entendemos que en el Apocalipsis la Biblia nos está diciendo que los ángeles se cubren su rostro, ¿verdad? Para decir santo, santo, santo. Ellos dicen en 3 veces santo. No es porque quieran repetir la palabra santo, sino porque son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no porque tengan que repetir santo, santo, santo. No es repetición. Es que son 3 y los 3 son santos. Así que el Señor está en desacuerdo con la repetición de la repetidera, tener oraciones ya, digamos, elaboradas y aprenderlas de memoria y luego decirlas. No, 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 no. Dios dice, no, dígame lo que le salga del corazón ahí, en el momentico, en ese instante, no se prepare para orar. Vamos a orar, ok, vamos a orar, Señor, te pido esto, te pido aquello, te agradezco por esto, te agradezco por lo otro. Y danos tu bendición aquí en este día. Amén. Oraciones precisas, concisas y con mucho respeto a Dios. Eso de decirle a Dios, Chuchito, o de pelear con Dios y que usted, ¿por qué no me ha dado esto? Pero yo tanto que se lo pido, Señor. No. Es que Dios es tu amigo, pero no es un amigo a tu altura.
No es un amigo como tu amiga que viene a tu casa y se chancean. Ese no es el tipo de amistad que Dios busca tener con el ser humano. Dios es un Dios de respeto, un Dios que yo le digo, Señor, yo te he pedido esto. El apóstol Pablo dice que en 3 veces le pidió que lo curara y Dios le contestó que le bastaba la gracia con que él ya tenía, era suficiente. En su vida, Pablo le pidió 3 veces a Dios que lo sanara en su vida, en toda su vida. Así que el Señor no quiere que hayan vanas repeticiones, que, que estemos repitiendo una oración ya elaborada porque perdemos la fe. Cuando uno a veces repite el Padre Nuestro, o repite un salmo, uno puede, su mente estar en otra parte y lo está repitiendo porque pues se lo sabe de memoria, pero la mente está en otra parte, porque se pierde el sentido de respeto y de comunión con Dios. Al fin y al cabo, el objetivo de la oración es comunicarnos con Él, una comunión con Él. Bueno, hay mucho para decir, pero seguiremos estudiando este tema. Lo que está diciendo aquí el Señor es que Él es uno solo, la oración debe ser dirigida a Él en forma secreta. Si nos toca orar en público, oremos muy resumido, muy genéricamente. En privado sí podemos orar más largo, pero diciendo la verdad, siendo claros con el Señor, no usando vanas repeticiones, no diciendo lo mismo que dijimos ayer, ya lo dijimos ayer. Hay personas, por ejemplo, que confiesan un pecado grande que han cometido y hay gente que lleva años pidiendo perdón por ese pecado y a Dios le fastidia esa oración porque él lo perdonó desde el día en que se lo pidió por vez primera. No necesitas decirle en 2 veces a Dios una cosa para que Dios ya la sepa o para que Dios la perdone. No es necesario. Dígalo una sola vez. Con eso ya, Señor, yo ya, al volver a orar, dile, Señor, ya tú sabes mi situación, ya te la entregué en tus manos. Tú sabrás, Padre, lo que vas a hacer. No tienes que volverle a contar el problema y volvérselo a decir, porque no es el plan de Dios. Aquí el Señor está diciendo que a Él no le gusta eso. Así que, mis hermanos, Dios nos ayude a tener un equilibrio en la oración, a saber que la oración es dirigida a nuestro Padre. Hay gente que le ora a Jesús y dice, Señor Jesús, mira esto, aquello. No, Él enseñó, cuando ustedes vayan a orar, oren al Padre. Y lo que decimos es en el nombre de Jesús, porque ¿cómo queda la oración? Decimos, oh Señor Jesús, ayúdanos, Padre, mira, y luego en el nombre de Jesús. Entonces te estás dirigiendo a Jesús y luego pides en el nombre de Jesús. Es la repetición de la repetidera. Estás orando mal. La oración está dirigida al Padre y el Padre pide que la oración se haga en el nombre del Hijo. Esos son conocimientos básicos, elementales, pero claros que debemos tener. Debemos saber, por ejemplo, en la oración que antes de que usted diga algo, ya Dios lo sabe, así que no tiene que darle toda la información. Puede dársela resumida, genérica, porque Él ya lo sabe. No es necesario mencionar cosa por cosa. Y tener en cuenta muy claro que el Señor está más dispuesto a responder la oración que usted a dársela. Hay más deseo de Dios en decirte que sí y respondértela que en tú y yo hacer una oración al Padre. No tenemos que convencerlo, persuadirlo, sermonearlo para que nos diga que sí. No, Él está dispuesto a contestar. Claro que la respuesta siempre debemos pedirla que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso sería la mejor manera. Dios nos ayude a orar correctamente, a entender bien la oración, a no hacerla como los judíos que se pasaron de calidad en su celo y en su fervor, que Dios nos ayude a ser equilibrados, muy equilibrados en la oración. Dios nos bendiga y Dios nos ayude y gracias por su amable atención en esta mañana.